Bienvenidas a todas y a todos a una nueva entrevista de la Cumbre Online Tu Mujer Salvaje. Para todas las mujeres que queréis explorar cómo el patriarcado nos domestica de forma invisible y os queréis empezar a liberar de muchas creencias y de muchas costumbres que no nos sirven, ¿no? Yo soy Sonia Herrero y soy una de las organizadoras de esta cumbre. Y hoy tenemos con nosotras a Miriam Llano. Miriam es coach, es nutricionista y ella es experta en un tema del que nos va a hablar hoy, que es la relación entre las mujeres y la comida. Me parece fascinante. Así que, Miriam, muchas gracias por estar aquí con nosotras y por compartir. Un placer estar aquí y un honor poder hablar de un tema que nos afecta a todas las mujeres y que es un tema tan profundamente personal y que a través de nuestras vidas se transforma y desafortunadamente no para lo mejor si no tenemos las herramientas adecuadas para tratar con los mensajes que están expuestos a nosotros desde que somos chiquitas y nos dicen que la comida, la relación con la comida y la relación con nuestro cuerpo, no somos suficiente. Y entonces desde ese momento empezamos a cambiar nuestra imagen y nuestras expectaciones de lo que tiene que ser. Sí, eso podríamos empezar por ahí, ¿no? Porque las mujeres que nos están escuchando pueden decir, ¿qué hace este tema, ¿no? de la comida, de la alimentación, en una cumbre de la que estamos hablando del patriarcado, de cómo el patriarcado nos influencia? Entonces, me parece interesante tu perspectiva, que nos cuentes cómo, según tú, el patriarcado influye esa relación, la relación que tenemos las mujeres con la comida. Empecemos con un poquito como tocar levemente la historia, y la historia nos ha mostrado que hay una herida muy profunda. Por decirlo, hay un hambre muy profundo entre las mismas mujeres. Y es una herida que llamo la herida de la hermandad. Y esta herida ha sucedido desde nuestro principio de nuestra historia, cuando el patriarcado empezó a tomar control y las mujeres perdimos el poder. Claro que no estamos hablando de hace 8,000 años atrás, cuando eran las épocas del Paleolítico y son otros tiempos. Estamos hablando de tiempos más recientes, donde la mujer empezó a realizar y a ver, pues que si yo no era más bella que tú, si yo no era más fértil que tú, si yo no era más que tú, y aquella palabra quiero que se queden con ella en la cabeza durante esta conversación, más que tú, más y más, y ese tipo de comparación nos llevó a una herida profunda de competencia entre las mujeres. ¿Por qué? Porque llegamos a un punto que nos dimos cuenta que a través de la violación de la creación de la mujer, la única manera de sobrevivencia era a través de un hombre. Y era la única manera que podríamos sobrevivir y comer. En realidad, piensa en la época donde necesitabas esa protección. Y si no, estarías completamente desprotegida. Entonces, todas las mujeres empezaron a competir entre ellas. Una de las cosas más curiosas que me cuentan o que lo sé a través de una señora que conozco que ya tiene 98 años, sobreviviente de un holocausto, en un bote, dentro de un bote, un grupo de refugiados tratando de buscar alianza, que un país los aceptara. Y las peleas dentro del bote eran entre las mismas mujeres por los hombres. Y estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial, estamos hablando de la sobrevivencia del ser, y las mismas mujeres entre ellas se peleaban. Y eso lo vemos con las niñas, lo vemos los chismes, el hablar mal, el empezar a decir cosas para dañar a la otra hermana. Y me van a escuchar mucho hablar de esa palabra hermana, porque no soy de una religión, pero en realidad lo que nos une es una hermandad, que todas somos iguales y somos un reflejo del una a las otras. Así fue que empezó la hermandad, así era cómo empezó la historia de la mujer.
¿Qué ha sucedido a través de los tiempos y los tiempos modernos? Que la definición de la belleza de la mujer ha sido dada a través de la sociedad. Pero ¿quién es esa sociedad? Nos hemos puesto a preguntar quién está haciendo esas reglas, aquellas que hace que las dietas, no más en Norteamérica, sea una industria de 63 billones de dólares al año. Y las víctimas, la mayoría de ellas son las mujeres. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Cuál es la definición de la belleza? ¿Quién está poniendo aquellos estándares? ¿Y qué y por qué estamos compitiendo la una con la otra para poder salir más adelante? Y creo que eso define de muy pocas palabras cómo el patriarcado ha creado una herida tan profunda y una distorsión de lo que es belleza, de lo que es imagen corporal y cómo nosotros como mujeres nos vemos en esta sociedad y por qué el tema de la comida y de la imagen es tan esencial y un tema de nunca acabar. Siempre hay una dieta nueva, siempre hay una manera nueva de hacer las cosas. Y cuando hacemos esto, una de las cosas que yo siempre digo es que debido a cómo una mujer se alimenta, debido a cómo una mujer come, es lo que ella se cree que se merece. Es decir, ya sea que coma mucho o coma muy poco, o se sabotea con la misma nutrición que ella necesita para callar y minimizar su dolor y en realidad hacer que sus heridas no las sienta y de esa manera eliminar por completo su potencial como mujer. La comida, cómo come una mujer, es lo que ella se cree que es merecedora. Y entonces cuando hablamos del tema del patriarcado y hablamos del tema de la mujer y hablamos de los dos y decimos, ¿qué tiene que ver la comida con una cumbre como esta? Pues lo tiene que ver todo. Porque si tú, la única herramienta que tienes, que se te va a dar en esta vida, en este momento, es tu cuerpo, no la fortaleces, entonces ahí es donde vive tu alma, ahí es donde vive tu espíritu, ahí es donde viven tus pensamientos. Ahí es donde vive la mujer salvaje que se ha hecho callar a través de miles de años. Y lo han hecho desafortunadamente a través de la violación física, la violación emocional, los mensajes que se nos dan constante y continuos de lo que es la estándar de belleza. Sí, esto es muy potente lo que estás diciendo, ¿no? Y Miriam, cuéntanos un poco, o sea, con ejemplos de, porque tú dices, una mujer, o sea, es lo que o refleja lo que come, ¿no? Yo no sé si lo acabo de entender, o sea, necesito, o sea, me parece, es tan nuevo para mi cabeza que digo, ¿qué quiere decir? ¿Nos puedes dar un par de ejemplos? Por ejemplo, una mujer que come mucho, ¿qué quiere decir eso? Una mujer que come muy poco, una mujer que come mal, que no se alimenta bien, ¿qué significa? Un poco contarnos qué significa eso. Claro. Mira, existe en nuestro cuerpo y en nuestra mente, y el corazón y la mente son conectados, y obviamente así afectamos el cuerpo. Existen dos hambres. Existe un hambre emocional, que es primario, y un hambre que existe físico, que es secundario. Tal cual como lo escuchan, tanto es que cuando una mujer se empieza a enfermar, ella ya para el tiempo que se empieza a enfermar, es porque su hambre primario le ha fallado. No lo miró, no se enfocó, no pudo llegar a él. Y entonces muchas personas, ya lo vemos, hasta personas con cáncer,
Para el tiempo que le dicen que tienen cáncer, tiene que inmediatamente acudir al hambre físico, que viene a ser ya sea la quimioterapia, si escogen, o la radiación, o modales naturales como vitamina C y homopáticas que existen, como todas las hierbas y todo lo que está existiendo para pelear el cáncer, como ya conocemos que se puede hacer como alternativa. Mas, sin embargo, diría uno, ¿cuál es la diferencia entre la persona que sobrevive un diagnóstico de cáncer o un diagnóstico de una enfermedad y otra que se muere? Y resulta ser que el hambre primario no se puede bypass, no se puede pasar, no se puede, imposible de pasarlo, porque lo que sucede es que el hambre primario es lo que controla toda la fisiología de tu cuerpo. Es decir, ¿cómo se sabotea una mujer? Se sabotea una mujer comiendo poco, comiendo bastante. Se sabotea por comerse todo un tarro de helado o todo un pan cuando tiene muchas ansias, cuando tiene un estrés, cuando toma, por ejemplo, la clienta mía que va al trabajo, no es casada, no tiene familia, no tiene ni siquiera un perro, no tiene absolutamente nadie y está sola. Va todos los días a un trabajo que absolutamente odia y que su patrón la abusa con exceso de trabajo, con tratarla, no hablarle bien, lo que cualquiera sea. Pero esto es un perfecto ejemplo de un caso real. Ella llega a su casa, se hace su alimentación con su macronutrientes, que es proteína, un buen carbohidrato, que es fibra y su buena grasa, porque tenemos también que tener en cuenta que hay que tener un entendimiento de los nutrientes que tenemos en este mundo que Dios nos ha prohibido con ellos. Voy a decir palabras equivocadas porque en español es mi segunda lengua. Y en este caso, ¿qué sucede en este caso? Que esta chica llega a su casa, se cocina un buen plato, pero se da cuenta a las 2 horas que tiene una ansiedad. Ahora, esta ansiedad, yo te la puedo explicar exactamente qué es y dónde empieza y cómo, qué es lo que pasa en la médula, pero no vamos a entrar en esa ciencia. Pero ella siente que hay una ansiedad, y empieza una ansiedad y la ansiedad se le vuelve máster, su emoción se le vuelve máster de sus acciones y va a la nevera y entra y se come todo un helado, todo un litro de helado. Y con eso puede seguir y comerse ahora todo un pan con mantequilla, así todo entero. ¿Qué ha sucedido ahí y qué ha pasado? Hay un hambre emocional que no está haciendo, ella no está nutriendo. Como puedes ver, un ejemplo, físicamente se nutrió, pero emocionalmente que su nutrición, su hambre primaria no lo ha alimentado, se siente sola. Se da cuenta cuando su cuerpo descansa en su casa, en su hogar, donde se siente tranquila y sabe que no está debajo de una amenaza, inmediatamente el sistema nervioso al descansar realiza que su vida no es lo que quiere que sea. Realiza lo sola que se siente. Realiza que está en un trabajo que odia. Pues, ¿cuál es la droga más fácil para aplastar aquellas emociones? Para no tener que sentir. La comida. Y la comida es aceptada en nuestra sociedad. Porque si yo me emborracho todas las noches con alcohol y drogas, no es muy bien visto en la sociedad. Pero si lo hago con comida, hoy comí así, pero mañana estaré bien. Mañana me comporto bien o voy al gimnasio y me voy y me castigo por 2 extra horas por todas las calorías que me comí y así estaré bien en mi cuerpo. O lo que es peor, no comeré y aguantaré hambre todo el día para así poder razonar todo lo que me comí. Y empieza a haber un desbalance químico y emocional que hay en nuestro cuerpo, que nos deja sin saber qué comer, porque hay tanta falta de nutrición,
de aquello, lo que yo llamo nutrición primaria, la nutrición emocional. Y cuando esa nutrición emocional no es acudida, no respondemos a ella, tratamos de llegar en unas carreras de tratar de alcanzar lo inalcanzable y nunca en realidad sabemos cómo nutrirnos. Y empieza la comida, que es la única relación en tu vida que vas a tener todos los días, múltiple de veces al día. No lo tienes con una persona, es que no lo tienes ni con tu marido, ni con tus niños lo tienes, de hacer una decisión constante y continua. ¿Qué te mereces? ¿Qué te mereces? Porque de eso se trata la comida. La comida se trata de qué te mereces. ¿Qué es lo que tu cuerpo te está hablando? ¿Qué es lo que tu cuerpo te está pidiendo? Y cuando esa desconexión no es, esa desconexión empieza a suceder, es cuando ya ahí empieza los famosos. No soy suficientemente inteligente como Sonia para hacer una cumbre. No soy suficientemente linda y bella para estar en una relación. No soy suficientemente inteligente para sacar y escribir mi libro como Sonia. No estoy, y empieza aquella escasez y aquella manera de hablarnos. Y empezamos cada vez con una vibración más baja, más baja, más baja. Lo opuesto sucede también cuando estamos nutriéndonos nuestro ego, que es lo mismo. ¿Y por qué entiendo este tema también? Porque es que ya seas que comes mucho o no comes nada, es lo mismo que ser víctima o tener un ego tan grande, que se te olvida la compasión con los demás y a contigo misma más que todo. Y en este momento estamos viendo también mucho eso, extremos en las mujeres que están completamente victimizadas ellas mismas o un ego tan impresionantemente grande, porque es una manera de sobrevivencia. Es una manera de en realidad sobrevivir en un sistema de patriarcado. Es una manera de entender que si como mujeres que somos cíclicas, estamos en una situación donde estamos tan crónicamente cansadas porque nuestro cuerpo, nuestra biología nos pide descansar cada mes. Y algo curioso, Sonia, nos pide descansar cada mes, estemos sangrando, menstruando o estemos ya en menopausia, seguimos nuestro ciclo de 28 días, que es un sistema lunático. Y nuestro cuerpo nos pide descansar. Pero si estoy en una sociedad, donde estoy en una corporación, donde todos los días tengo que mantener un ritmo, y no me puedo descuidar porque ese ritmo que el patriarcado son las reglas que se han puesto. Y nosotras mismas, las mujeres, también hemos jugado el juego y lo hemos tenido que hacer como sobrevivencia para vivir en un sistema y en una sociedad que se mueve a un paso demasiadamente rápido, que no es como las mujeres funcionan. En mi libro tengo un capítulo increíble que hablo de los atributos de la mujer y los atributos de la energía de la femenina y de la energía masculina. La energía masculina ve la meta, la energía femenina ve contribución y colaboraciones para llegar a la meta. La energía masculina dice, falta tantos días, faltan tantas horas y nada se me puede hacer en el camino para llegar a aquella meta. Y las energías son completamente diferentes. Está la energía de la compasión, que es suave, es circular. La energía masculina es lineal, es fuerte, es clara. Lo vemos con el sol, lo vemos con la luna. La luna es cíclica, el sol cae al final del día y sale por la mañana. La luna nos va diciendo que las cosas tienen un ritmo y cambian y vuelve y empieza. Entonces, esto nos hace ser más, estamos viviendo en un momento que estamos en realidad recordando
Esto no es nuevo, Sonia. Todo esto no es nuevo. Estamos recordando para así poder reconectar los puntos y finalmente reclamar nuestra ancestría y de dónde venimos y quiénes somos. Entonces, Miriam, para ti, en este sentido, ¿cómo es una mujer salvaje, una mujer libre? O sea, cómo se nutre, cómo se alimenta, qué come esa mujer? Para que nos la podamos imaginar un poco, ¿no? ¿Cómo Claro, vive? claro, claro. Una mujer salvaje es, una mujer salvaje se nutre de esta simple manera. Tengo un problema con todas las conversaciones que estoy en este momento escuchando, en el tiempo en que estamos viviendo, de hay que amarnos, no debemos de sentir miedo, tenemos que estar en control, todo va a estar bien y el universo tiene un plan muchísimo más alto para nosotros de lo que podemos ver. Está súper bien, pero eso no me funciona para mi cabeza. No me funciona si voy a estar perdiendo, no tengo con qué pagar la renta, no me funciona si he perdido mi trabajo, no me funciona si no tengo con qué pagar una medicación. Hay que hay que abrazar nuestra humanidad y hay que abrazar nuestros miedos. Y estos miedos y estos patrones que el patriarcado nos ha dejado a través de la historia vienen con una violencia tan profunda y tan fuerte que está en nuestro DNA, está en nuestro DNA, está marcado. La cantidad de mujeres con que yo trabajo que han sido violadas en el mismo año que sus madres han sido violadas es increíble. Es, es algo que en realidad está escrito en nuestras células, un mensaje que está ahí. Por lo tanto, no podemos pensar que un día nos vamos a levantar y que todo va a desaparecer porque es que son miles de años, Sonia, de abuso. Son miles de años de un sistema que se está empezando a derrumbar, como cumbres como la que tú estás haciendo. Es un recordar que toma tiempo. De la misma manera que es 9 meses para una creación de un ser, de la misma manera, de aquella misma manera es para regresar y crear un renacimiento. Entonces, lo primero que yo diría es, una mujer salvaje abraza sus inseguridades y su miedo. Y lo que es clave en esto es entender de dónde viene aquel hambre emocional. Porque es el primer hambre de nuestro sistema. El segundo es el físico. Si tú quieres ser vegetariana, vegana, microbiotic, paleolítica, que lo que sea, por cual sea tus razones por las cuales estás comiendo de cierta manera, una mujer sin control, no en control, esa es la palabra equivocada, en conexión con su divino ser, en conexión con su hambre emocional, puede hacer cualquiera de estas formas de comer y estar perfectamente bien porque es una decisión que ella ha hecho en su seguridad. Pero para llegar a ese punto tenemos que ser conscientes. Y hay muchos principios budistas que ya empiezo a ver que empiezan a existir cada vez más y más y más en nuestro sistema de todos los días. Y parte de de esa conciencia con la comida es hacernos estas preguntas que fueron lo que me salvó a mí personalmente y llegar a este punto en mi vida que estoy. ¿Por qué como? ¿Cuándo como? ¿Y qué es lo que estoy comiendo? 3 preguntas. ¿Por qué como? ¿Cuándo? ¿Por qué estoy comiendo? ¿Qué estoy comiendo? Cuando llegamos a ese punto, eso inmediatamente nos trae al presente. Y empezamos
a nutrir no solo nuestro cuerpo físico, pero nuestro hambre emocional, porque nos trae a la posibilidad de nutrir los dos. Y eso es lo que una mujer salvaje, una mujer en su centro, una mujer que sabe que la salud y el amor en su cuerpo es su derecho de ser, no una idea ni una filosofía que se lo va a regalar alguna nueva dieta que la sociedad ha puesto para que ella sea un consumidor más y una víctima más de una filosofía. Y Y entonces, esto, Miriam, ¿cómo se traduce? Por ejemplo, para las mujeres que nos están escuchando y que llevan a lo mejor toda una vida con dietas, con peleas con la comida, que no saben, ¿no? ¿Qué les dirías a estas mujeres? yo le diría a estas mujeres que la parte y la nutrición emocional es tan importante como la nutrición física. No hay duda que cuando yo estoy trabajando con un cliente que tiene, digamos, diabetes, hay ciertas cosas inmediatamente que tenemos que eliminar. Mm. Pero también, más importante que eso, tiene que haber una parte que empezamos a mirar, que es la parte espiritual. Y por eso es tan hermoso llegar a este punto que he llegado en mi carrera, que en realidad me siento feliz de llegar a una situación donde podía escribir un libro, donde podía empezar a ver un patrón, donde podía haber trabajado ya con tantas mujeres que veía que había una conexión clara, clara entre las emociones y la enfermedad que se presentaba, entre las emociones y una hinchazón inexplicable, entre las emociones y una fatiga crónica o no poder pensar claramente o, o tener todas estas enfermedades autoinmunes que terminan entre las palabras itis, artritis, colitis, todas estas palabras que están pasando y vemos ya tan seguido tantas enfermedades autoinmunes, que la definición, Sonia, de una autoinmunidad es que los médicos te dicen, no sabemos qué está pasando, pero tu cuerpo se está atacando. Imagínate eso. No saben la respuesta por qué las células, sin entrar en mucha ciencia, las mismas células que te tienen que proteger tu cuerpo empiezan a atacarte. Y ahí vienen las drogas que tienen que suprimir tu inmunidad, porque tu propio cuerpo te está atacando. Pero ahora pongamos eso en relación de las emociones. ¿Cuántas veces al día y cuántas palabras usamos al día atacándonos nosotras mismas? ¿Qué diferencia tiene eso a las células que te están atacando, que le estás informando y qué les estás dando para que se informen todos los días? Una mujer que está en dieta constantemente, le diría que tome estas 3 preguntas. ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Y qué estoy comiendo? Y empezar a escribir. Y de ahí partir. Antes de que se vuelva consumidora de la próxima dieta. Y, sin embargo, simultáneamente, trabajar con su nutrición a través de un nutriólogo o una persona o naturalista que entienda qué está pasando en su cuerpo de una manera integral. Es por ejemplo, si lo único que hacemos es comer chocolate, es porque tal vez nos falta magnesio en el cuerpo. ¿Pero por qué nos está faltando magnesio? Porque magnesio es el número 1 mineral que se nos acaba en el cuerpo cuando estamos estresadas. Es por eso cuando vamos a sangrar, queremos chocolate, 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 chocolate. Estamos buscando magnesio. Porque es una época de estrés. El cuerpo entra en estrés naturalmente porque se contrae y tiene que protegerse y por lo tanto el primer mineral que se acaba es el magnesio. Cuando una mujer está buscando por
productos lácteos, el gluten, todo esto son azúcares. El lácteo es uno de los nutrientes que más leche, más azúcar tiene. Pues Sonia, es lógico, it stands to reason, es que es lógico, piensa solo esto. Cuando nacemos en este mundo, ¿qué es lo primero? ¿Dónde nos ponen? Amamantar. Entonces, en un momento de crisis, ya sabes, el queso, las cremas, la leche, tiene una dulzura y un sabor que nos recuerda a casa, nos recuerda a nuestro hogar. Cuando quieres papas con sal y le echas más sal, y si estás en países como en México, que lo he visto, le echan sal, limón y pique. O sea, no saben, yo creo que no saben ni a qué saben por la comida. Pero pero me pasa, yo no le echaré limón y sal y pique, pero sí un paquete de papas bien saladas de esas que vienen en un paquete. ¿Qué es lo que estoy buscando? Que es una frustración, primero que todo, porque es el solo masticar algo que se está quebrando de una manera hasta agresiva, que no es como un pan. Mira la diferencia. Es agresivo estar comiendo papas. Y tienes las papas, pero también ¿qué está pasando fisiológicamente? Tus glándulas renales te están pidiendo sal. Porque la sal, dependiendo qué sal estás comiendo, como la sal rosada, tiene más de 80 minerales necesarios para tus glándulas equilibrarse. Pero como estás debajo tanto estrés y estás en un estado de huye o congelamiento, que lo único que sabes es que tienes ansia de comer papitas con sal. Es lo único que sabes. Me estoy segura que te ha pasado a ti, Sonia, que necesitas algo salado, al igual como cuando necesitamos el chocolate. Y suele suceder cuando nuestras glándulas prerrenales están debajo mucha tensión, porque nos sube la adrenalina, nos sube la cortisol. Entonces, ese entendimiento, y es ahí donde viene no donde viene tal vez, donde viene con seguridad la educación de una persona que te puede llevar a entender cuál es el lenguaje de tu cuerpo, qué es lo que tu cuerpo en realidad está pidiendo. Pero lo que viene a ser el hambre emocional, esa, eh, esa llave, para abrir ese baúl, solo tú lo puedes hacer. Solo tú lo Entonces es un poco como cuando tú dices, ¿por qué comes? Cuando te haces esta pregunta no es la respuesta porque tengo hambre o porque me apetece, sino es como ir más profundo, decir, vale, ¿por qué necesito ahora este chocolate? ¿No? ¿Qué es lo que ha pasado? Y yo me identifico mucho, me doy cuenta y digo, es verdad. Si lo miro a cámara lenta, cuando como chocolate, antes ha pasado algo que igual me ha frustrado o que me resulta difícil, ¿no? Entonces es como ver más amplio, ¿no? De por qué comes. ¿Por qué comes de verdad sería, ¿no? De verdad, ¿por qué estás comiendo? Otras personas puede ser, ¿cómo? Porque, bueno, me imagino en Europa es diferente, ¿verdad? Las horas son más tardes, pero aquí la cena en Norteamérica, lo que llamamos la cena de noche, es a las 6 de la tarde, cuando los niños llegan a casa y eso y lo otro. ¿Cómo? Porque es hora de cenar. Y aunque no tenga hambre, es hora de cenar. ¿Y qué pasa en esos sentidos? Estamos entrando en otro tema, pero es importante para las que nos están escuchando que siempre han tenido problema. ¿Qué es el hambre y cómo se siente el hambre? Es una pregunta increíble porque de 10 mujeres, una trata de adivinar cómo es el hambre. Y nadie lo puede como en realidadmente explicar cómo se siente el hambre. Me dan todas las razones fisiológicas, como quien dice, pues empiezo a sentir sonidos en mi estómago, empiezo a sentir tal vez frío, me pongo de mal genio porque quiero comer algo, siento dolor de cabeza. Me dan todas las razones fisiológicas, pero nadie me dice la razón emocional de cómo se siente el hambre.
Mira, piénsalo por un segundo ¿Y solo. cuál es? Explícame tú, ¿cómo, qué es el hambre? ¿Cómo lo explicarías? No sé, es como una sensación de necesidad, ¿no? De- sí, de necesitar algo. Como una carencia. Emocionalmente sería, sí, una carencia. ¿No? Pero no sé, ¿eh? No me puse a pensarlo nunca tampoco. Es verdad, ¿verdad? Lo estás pensando, toma esfuerzo pensar qué es. Es, el hambre es una, en español se dice sación, es una expansión y, y, y se contrae a su misma vez. Es decir, es como el abrir de un espacio. Y sí, carencia. El abrir ese espacio, esa emoción que empieza a sentir uno, lo llamamos hambre. Cuando empezamos a nutrirnos y a alimentarnos, esa expansión deja de suceder y sentimos confort, necesitamos confort, sentimos inmediatamente confortables. Sabemos que estamos bien, sabemos que ya, y la fisiología lo muestra. Empecemos a sentirnos calientes, se nos va el mal genio, estamos ya más claras, nos podemos enfocar y trabajar, podemos estar en una situación ya de gozo. Pero cuando está el hambre y empieza aquel espacio profundo, hay una carencia, hay una necesidad, como dices tú, de parar esa expansión, que continúe. Entonces, el hambre es algo que se contrae y se expande, se contrae y se expande. Y tan pronto estás en conexión con ese ritmo, ya el resto es completamente el hambre primario, el hambre emocional. Y solo a través de nutrir ese hambre, puedes empezar a nutrir tu esencia femenina. Solo. Es esta parte de aquí que vienen las dietas, pues, Sonia, te digo que comas una buena proteína, por favor no comas comidas con pesticidas, por favor no comas, si estás comiendo proteína de animal, asegúrate que no tenga hormonas, asegúrate que no tenga todos los problemas que le están metiendo o ya eso se cae de su peso, o sea, es lógico. Ya tenemos más que información por todas las razones que hay que comer ciertas comidas que no sean genéticamente modificadas, pero que sean reales, ¿no? Pero la otra parte, solo lo puedes hacer tú. Y Miriam, ese proceso, ¿cómo es? Porque, a ver, yo creo que estamos la mayoría muy lejos, ¿no? De ser conscientes de bueno, de todo este lado emocional de la comida. Entonces, no sé si tú lo puedes describir. Y yo sé que tú has vivido algo así también, ¿no? Tú Ujú. personalmente, de tener una relación muy poco sana con la comida a lo que tienes ahora, ¿no? Que es muy sana. No sé si Cla- hay como unos pasos o algo que nos podamos imaginar, es decir, ¿cómo se llega hasta ahí? brevemente para decir, mira, yo empecé mi trayectoria de 11 años a ser bulímica y de 11 años a 15 años empecé a ser anoréxica. Y de anorexia me duró de 15 a 21, terminé hospitalizada y con ya problemas de palpitación del corazón. Escogí vivir. Fue un momento donde tenía que decir si ya esto era o quería vivir. Escogí vivir de 21 años y para las que nos estén mirando tengo 45 años. Entro de repente ya a mi época madura y es hora de tener una hija y a los 30 años me coge la depresión de posparto. Y a mis 43 años, 44 años, ya siendo nutrióloga y siendo chef y haber estudiado todas las diferentes veganismo, macrobiótico, todas las clases de comida,
Ya para el tiempo que tenía 44 años, obviamente tenía ya todo un sistema y toda una creación que es la renovación divina y mujeres de toda Latinoamérica siguiendo y entendiendo esta filosofía que doy yo. Y de repente se encuentra mi mamá en el hospital con cáncer y se encuentra mi esposo en otro hospital al mismo tiempo con una infección sanguínea que me dicen que no saben de dónde viene, posiblemente no va a poder sobrevivir a esta situación. 44 años, con 2 niños y no tengo familia aquí en Norteamérica. ¿Qué sucedió? Estaba tomando mis jugos verdes, comiendo mis proteínas sin hormonas, mis carbohidratos y mis grasas perfectas, el aguacate, el yogur de coco, todo lo que enseño y practico lo hago en mí, obviamente. Y salgo de esa situación después de 6 meses prediabética. Y voy al doctor y le digo, doctor, usted tiene que tener los resultados de sangre de otra persona. No, eso no pueden ser los míos. No, yo soy nutricionista. ¿Cómo así? No es posible. O sea, eso no me pasa a mí. Le pasa a la gente que no sabe qué está comiendo. Y se me infló el ego, como ya te imaginas, Sonia, como así. Pues, yo estoy en control, yo medito por las mañanas, yo me tomo mi jugo verde, yo estoy en control, esto no puede ser lo que me está pasando a mí. ¿Qué pasó? Sí, hay una epigenética, estamos de acuerdo. Mi abuelo murió de diabetes, tengo tíos que murieron a una temprana edad de diabetes, la diabetes está en mi familia. Y el tendón de Aquiles se me disparó exactamente en la parte más débil de mi DNA, que fue la diabetes. Pero más profundo que eso, se me salieron todo, por decir, los monstruos, todos los esqueletos, todas las oscuridades de mis traumas y posiblemente de quién sabe qué otras vidas en esos 6 meses cuando me encontré completamente amenazada por la vida propia. Y de repente mi nutrición secundaria, física, mis alimentos perfectos, ya no eran tan perfectos porque no me podían nutrir mi nutrición emocional. Y creo que esto es un ejemplo muy bueno, Sonia. Y es el ejemplo que más he aprendido ahora hasta este momento, de cómo si no estamos constantemente ayudándonos, no vamos a poder estar en nuestro completo potencial. ¿Cómo he tenido que lidiar con esto? Pues todos necesitamos mentores. Esta vida no se hizo para vivirla solos. Hay muchas terapias que nos ayudan a nosotros y todos venimos con traumas. Yo vengo con unos traumas profundos y grandes de en realidad ser una víctima del patriarcado, ah, y también encima de eso haber vivido una situación muy de guerra, traumas que completamente los había eliminado y que no se van, no se van. Existe el tapping, existe terapia somática, existe la acupuntura, existe terapia cognitiva. Estoy tratando de traducir todo esto en español. ¿Cuántas terapias existen de limpieza energética? Y tener constantemente una terapia o un mentor o tener todo tiene por qué ser pagado. No estamos a veces en una situación que podemos pagar estas terapias, pero sí tener como esta cumbre que tú has hecho. Buscar, porque cuando el estudiante está listo, el profesor aparece. Y hay tantas personas, tantas personas. Mira, yo te digo una cosa, Sonia, que las personas que yo más atención le pongo, y mira que son miles de seguidores, son los que se atreven a escribirme, porque son ellos los que en realidad dicen, tiene que haber una ayuda, tiene que haber algo más. Y cuando eso está ahí, yo inmediatamente respondo al llamado, porque estamos aquí para ayudarnos.
Entonces yo diría que esa es la respuesta. La respuesta es no creer que estás sola, que estás loca, que es otro problema que el patriarcado nos ha hecho entender, que nuestro sistema de pensar y nuestros niveles cíclicos es que estamos enloquecidas. Yo sé que esto es otro tema y tal vez es un tema para Isabela Magdala, pero cuando yo lo leí, cómo empezó la mujer en los 1900 y cómo trataban con los ciclos de una mujer cuando tenía problemas menstruales y cómo un doctor hombre literalmente la masturbaba para hacerla llegar a orgasmo para calmarla. Una ciencia. 1900 era una práctica porque estaba loca, estaba histérica. Entonces la única manera de hacerla calmar era de esta manera. Está en la historia, está en la historia como tantas otras atrocidades que hemos aceptado como normal en esas épocas, pero ya estamos rompiendo y por lo tanto sentir que no estamos ni solas ni aisladas y que no somos las únicas y que ya es hora que si escoges sentir esta ansiedad, esta depresión, es porque en realidad no estás tal vez mirando más allá, porque no eres la única. Lo puedo decir yo que lo he vivido. Simplemente un reflejo de otra mujer que esté sufriendo. Y es posible llegar a un momento que empiezas a amar tu cuerpo y cuando empiezas a amar tu cuerpo, algo mágico pasa. Empiezas a amar la vida y empiezas a amar lo que la vida te provee. Pero para eso hay que llegar y es un proceso que está abierto a todas nosotras. Muy bonito. Noto que me toca, ¿no? De cuando empiezas a amar tu cuerpo, empiezas a amar la vida. Es como, ay, sí. Me gustaría repetirlo, ¿no? Para las mujeres que nos están escuchando, porque esto pasa mucho, que consideramos nuestro cuerpo, no, si es solo mi cuerpo, ¿no? Es solo mi cuerpo que no me gusta. Y porque yo me reconozco mucho en eso, yo también hablaba así de mi cuerpo, ¿no? Y de decir, no, o sea, mi cuerpo soy yo. Y si a mí no me gusta mi cuerpo, no me gusto yo a mí, ¿no? Bueno, Miriam, me encantaría seguir escuchándote, pero se nos acaba ya el tiempo. Sí, claro que sí. Entonces, para acabar, así a modo de resumen, si las mujeres que nos escuchan solo se van a acordar de una frase tuya o de una cosa tuya, ¿qué es lo más importante que les dirías? Les diría que es tu derecho de existencia, de empezar a amar tu cuerpo para así poder vivir una vida llena y plena. Y por fin, ahí es donde empieza la liberación de la mujer. Bueno, es una liberación muy, muy innovadora, ¿no? Es decir, que la liberación de la mujer empieza con la liberación de nuestros cuerpos, ¿no? Con la conexión y el aceptar a nuestros cuerpos. Sí, Una nueva revolución en la que estamos. en realidad que sí, porque cuando empieza cuando empieza esa capacidad de entender que podemos amar nuestros cuerpos, no porque qué lindo suena, pero porque es nuestro derecho, es cuando empieza nuestro liderazgo. Es cuando empieza que sabemos que todo lo podemos hacer y que todo lo podemos obtener. Y una cosa clave, podemos serlo todo, pero no al mismo tiempo, porque somos cíclicas. Y es importante mantener eso también en la cabeza. Bueno, Miriam, no sé si para cerrar, si te apetece decirles a las mujeres que nos escuchan un poco cómo tú las puedes acompañar o dónde te pueden, bueno, aquí abajo de la ponencia van a encontrar tus redes sociales, tu página de internet, pero ¿hay algo así en especial que les quieras recomendar? Sí, algo que me encantaría ayudar a las mujeres es, tenemos una página privada. Está la Renovación Divina, donde estamos y hablamos, pero la comunidad de la Renovación Divina es una comunidad muy, muy
especial, porque en realidad ahí es donde se filtra en realidad las verdaderas mujeres que quieren llegar más profundo. Es donde de repente salgo del baño y así justo con una toalla empiezo a dar un masterclass, literalmente. Es donde en realidad es más profundo, que si en realidad este es un tema que está y llega a tu corazón, entra a la comunidad de la renovación divina. Es la comunidad de la página de Facebook. Pero si no, no es para ti, porque en realidad hay que pedir invitación para entrar ahí y hay que tener en realidad un objetivo de profundizar en esta jornada de sanación, porque todas las mujeres que estamos ahí, todas las 3,000 mujeres que estamos ahí, que somos en realidad, todas tenemos un problema y estamos tratando de buscar una, una solución entre la hermandad. Mm. Y ese sería como lo que es más llegado a mi corazón. Y es una comunidad muy especial para mí. Bendita. Vale, pues entonces aparecerá, la comunidad está aquí abajo también con el enlace y así las mujeres, las que nos estáis escuchando, podéis seguirla ahí. Bueno, Miriam, muchísimas gracias por tu tiempo. Yo sé que estás muy ocupada también lanzando tu propia cumbre y con miles de proyectos, Así pero es. gracias por haber estado aquí con nosotras y a todas las mujeres que nos escucháis, pues muchas gracias también por escucharnos. Si queréis volver a escuchar esta entrevista, igual que todas las demás, también os recuerdo que podéis comprar el pase Tu Mujer Salvaje y entonces ahí os podéis escuchar todas las veces, porque para mí Miriam me ha dicho muchas cosas que es como hay que escucharlas varias veces antes de que aterricen, ¿no? Digan, esto es tan, tan diferente. Así que muchas gracias de nuevo y a todas las demás nos vemos en la siguiente entrevista. Hasta pronto. Hasta pronto y gracias.